pequeño review de lo que habíamos visto. Bueno, ¿qué son los buen amigos de Patosito? En extremo complejo. Cuando se habla de cuáles son las funciones científicas. Cumple una función metabólica. Y esta función metabólica, recordamos que se encuentra distribuida en las tres grandes moléculas que tiene la vida, en los carbohidratos, en los lípidos y en las proteínas. A ver, ¿qué hace con los carbohidratos? Pero si es fosfatidad o si es ayudas. Si es fosfatidad, ¿qué hacía? Guardarlo, acumular tus reservas. Entonces va a realizar procesos de gluconeogénesis y va a realizar procesos de conversión de glucosa para que ingrese al ciclo de Krebs y que se convierta en ciclo. Y de ese modo puedas aumentar la cantidad de biomoléculas disponibles en el interior celular. En cambio, ¿qué haces en ayuno? Exacto, ¿no? ¿Qué es donde va a ser? Glucogénesis. Y gluconeogénesis. Ambos procesos recordamos que necesitan una alta cantidad de energía, por lo tanto, si no ocurre en qué zona, zona 1, zona 2, zona 3. La zona 1, muy bien. ¿Qué más? Vamos con los lípidos. Con los lípidos igual, ¿no? Pasamos de unas cosas muy igual con todos. El triglicérido se encarga de su metabolismo. Y como parte del mismo, va a contribuir a la formación de los cuerpos cetónicos y va a contribuir a la formación de LDL, de HDL. Sobre todo en cuanto a la formación de HDL, que se encarga de transportar el colesterol desde los ciclos críticos hacia el propio hepatocito. También se encarga de la función de la síntesis de los LDL. ¿Y a qué más hace? Sintetiza colesterol. Y produce una enzima que se llama LK, la ciclotransferasa, que se encarga de limitar el colesterol. Bien, vamos con las proteínas. ¿Qué hacen con las proteínas? No sé de todo. Primero, las sintetiza. ¿Qué sintetiza? Glicosas. Sintetiza la albúmina. Entonces, la coagulación se puede abrir de ser química dependientes y también incluye y también se va a encargar de la síntesis de dos aminoácidos muy esenciales. Se encarga también de su metabolismo. Y de un proceso bastante importante que es la transaminación. ¿Se acuerdan qué era la transaminación? El proceso por el cual un aminoácido pierde su esqueleto carbonatado, que es destinado para realizar las funciones metabólicas, y nos quedamos solo con el grupo amino, ¿no? Recordamos que ese grupo amino es el que va a interactuar con el carbonato, y entre ambos van a entrar un ciclo que se llama el ciclo de la Poulet, que va a permitir excretar todos esos residuos que hayan quedado de los aminoácidos. Muy bien, vamos a ver aquí. Con nosotros, con las vitaminas. ¿Qué hacen con las vitaminas? ¿Qué vitaminas dependen del dióxido? Ya, las más importantes, la vitamina A, muy bien, que se encuentra en las células de hito, ¿no? Contribuye a la velocidad epitelial y el desarrollo y la síntesis de la púrpura visual. Y la vitamina D, tenemos que tiene la primera fase de la velocidad, que se convierte en dióxido de calciferol, y eso ocurre en el interior del propio hepatocito. Ya, ¿qué más? También juega con algunos oligoelementos, no juega con algunos metales. ¿Qué metales se guardan aquí? Hierro, cobre. El hierro ligado a la siderina, el cobre para su transporte a través de la célula intestinal. Bien. Esto es lo que hace en cuanto a función metabólica, ¿no? Veamos su segunda gran función.
utilizar un compuesto que se llama acetilcoenzima, que contiene una enzima que se llama hidroximetilcoenzima redutasa. Se convierte en ácido metilmalónico y del ácido metilmalónico se convierte en colesterol. Este colesterol proviene de otra enzima que se llama 7-alfa-hidroxilasa. Se va a convertir en los ácidos biliares primarios. Bueno, en las sales biliares primarias. ¿Cuáles serán los biliares primarios? Cólico y el queno desoxicólico. Muy bien. Recordamos que estos después se conjugan, ¿no? ¿Por qué se conjugan? Todo esto puede decir. Con la glicina y con el ácido clorocólico, ¿no? Muy bien. Entonces, de ese modo vamos a tener ácido glicocólico o ácido clorocólico. Ácido glicocólico desoxicólico o clorocólico desoxicólico. Lo mismo. Vas a tener los ácidos. Muy bien. Entonces, estos son los que se van a excretar a través del canalículo, ¿no? Recordamos que se excretan a través de una bomba que se llama PEX. La proteína de PSP. Proteína exportadora de las sales biliares. Muy bien. Entonces, esto se libera hacia el canalículo y del canalículo llega al hígado. ¿Qué ocurre en el hígado? La absorción. Se absorbe. Y de ese modo retorna a la circulación. Continúa su camino, llega al colon. ¿Y qué pasaba en el colon? Están las bacterias, ¿no? Las bacterias la desconjugan y lo convierten en los ácidos biliares secundarios, que van a ser el desoxicólico y el licocólico. Primero lo desconjugan y después lo convierten en formas secundarias. Y estos son los que van a viajar otra vez hacia la circulación sanguínea. Recordemos que este proceso se llama circulación enterolinfática. Ya, muy bien. Y finalmente termina cuando van a ser recaptados nuevamente por el hepatocito, ¿no? Esto lo van a hacer a través de un canal que se llama ATP. Otro canal que se llama NLTP. Uno es dependiente de sodio y el otro es independiente de sodio, dependiente de los sonidos orgánicos. Es simplemente esa su diferencia. Esta vía es importante, ¿no? Porque recordamos que permite retroalimentar de manera negativa tanto a hidroximetilcoenzima redutasa como a la 7-alfa-hidroxilasa. Es una vía de síntesis medidora, ¿no? Que va a permitir controlar qué tantos ácidos y tantas sales biliares vas a producir respecto a lo que tú necesitas, ¿ya? Porque recordamos que las sales biliares y las bilis en general tienen un propósito. Nos permite excretar colesterol, nos permite metabolizar compuestos lipídicos, nos permite excretar mucho de colesterol que se produce. Esto es realmente la vía de las sales biliares. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es su tercera función? Detoxificación, no biotransformación. Biotransformación, ¿no? Aquí es una forma de las reacciones de fase 1 y fase 2 que ya conocemos en farmacología, no vamos a entrar con esto, la recuperación, juega, descarboxilación, oxidación, etc. Vámonos con la reacción número 4. Aquí es donde entra el paso de la protección de la defensa. La cual está mediada por el sistema fagocítico mononuclear. Recordamos que aquí es donde juegan las células del café, que ve a la función general que tiene el hepatocito. Muy bien. Ya. Vámonos con lo interesante. Ya hemos visto lo que hace normalmente el hepatocito, ¿no? Todas las reacciones en las cuales está implicado. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando está alterado. ¿Qué causas podríamos tener para lesionar a nuestro hepatocito? Tenemos en general 3, ¿no? Vamos a tener causas de lesión difusa, lesión localizada y desestructuración de la arquitectura del tejido. Bueno, lesión localizada. Va a haber algún agente local que va a afectar o va a comprometer la función de los hepatocitos. ¿Quién juega aquí? Aquí se va a jugar en los tumores, puede jugar las metástasis,
difusa de manera más extensa a los hepatocitos. Aquí podríamos tener lesiones sin fibrosis y con fibrosis, ¿no? Dentro de las sin fibrosis, el ejemplo típico es la hepatitis. Las hepatitis tienen varias causas, ¿no? Hepatitis solamente quiere decir inflamación del hígado. Dentro de las causas de hepatitis podríamos tener las infecciosas, las causas autoinmunes, las farmacológicas, las tóxicas, la hepatopatía alcohólica, la hepatopatía por radicales libres, el juego de Wilson, comatosis. Tenemos miles de causas de hepatitis. Ya, ¿qué más? Después tenemos la fibrosis, ¿no? Bueno, aquí juega la cirrosis. ¿Qué es cirrosis? Cuerpos de nódulos de regeneración rodeados por bandas de fibrosis. Nódulos de regeneración rodeados por bandas de fibrosis. Eso el paciente te lo dice, te lo cuenta, no. La cirrosis es un diagnóstico histopatológico. Necesitas una biopsia para ver la cirrosis. Pero como no puedes hacerlo, ¿no? Llegarías a insuficiencia hepática o agudo-crónica, si no ocurre esto. Ok. Estos agentes en general pueden actuar a través de varias vías, ¿no? Tenemos lesión directa y lesión indirecta. En la lesión directa es el propio agente el que va a inducir el daño. Y aquí podríamos hablar de todas las causas que habíamos contado. Aquí juegan los virus citopáticos directos, citomegalovirus, virus de gripe simple, ¿qué más? Algunas cosas raras de hepatitis. ¿Qué más? Aquí teníamos los metales, teníamos los tóxicos, tendríamos a las lesiones tumorales y demás. En cambio, las indirectas son inmunomedianas, que es donde el agente estimula al sistema inmunitario y es el sistema inmunitario el que va a desarrollar el efecto, el que va a desarrollar la lesión. El ejemplo típico aquí son los virus hepatóticos. ¿Cuáles son los virus hepatóticos? Por eso se dice que van a ser mediados por el sistema inmunitario. Algunos fármacos también juegan dentro de esta categoría. Muy bien, y dentro de la desestructuración de la arquitectura del tejido, pues tenemos los procesos granulomatosos, que actividades granulomatosos pueden ayudar. ¿Cuál es el ejemplo típico de enfermedad granulomatosa sistémica? Bueno, si nos vamos para la infecciosa, ¿qué tendríamos? Causa más frecuente de granulomas infecciosos. La sarcoidosis, otro proceso inmunomediano. Y uno que es típico del hígado, ¿quién? ¿Se acuerdan qué parasitismos de granulomas en el hígado? Los grasas. No. Va a ser la producción de inmunitaria. La esquistosomiasis, el esquistosoma. Bueno, listo. Con eso que hemos dicho, ya tenemos las causas, tenemos las bases, ahora vamos a ver las alteraciones. ¿No se dan cuenta que las alteraciones es lo mismo, solamente que con este pobre muerto? Ya. Las alteraciones también se pueden dividir en las mismas categorías, ¿no? Porque el hepatocito también metaboliza hormonas. Son todos metaboliza estrógenos y metaboliza péptidos. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué alteraciones va a producir la lesión del hepatocito. A ver, vamos a empezar con las alteraciones.
¿Se podrán afectar las tres esferas? Sí, se pueden afectar las tres esferas. Alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, alteraciones del metabolismo de los lípidos y alteraciones del metabolismo de las proteínas. Ya, comenzaremos con los carbohidratos. ¿Qué pasaría si estas funciones se alteran? Si lo tenemos que contar aquí, se alteran. ¿Qué tendríamos? Tendencia de hiperglucemia, tendencia de hipoglucemia o nada, estaríamos hipoglucémicos. Inicialmente tenemos tendencia de hiperglucemia. En las lesiones iniciales o los estadios primarios, pues tenemos tendencia de hiperglucemia. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, lo hemos dicho, ¿no? Si este muere, ¿quién va a guardar el azúcar? ¿Quién va a poder crear glucógeno? Nadie. Entonces, toda la glucosa que tú has consumido se va a absorber directamente al intestino y del intestino va a pasar directamente al torrente sanguíneo, ¿no? Y pues, como nadie lo va a poder convertir en glucógeno, vas a tener una glucemia mucho más alta. ¿Qué más? Se van a alterar los procesos de glucogenogénesis, el metabolismo de la glucosa, ¿no? Y eso también va a hacer que la glucemia normalmente suba. ¿Qué más? Vas a tener una alteración en la respuesta a la insulina y una hipersensibilidad al glucagón. Recordamos que el resultado de esto es la tendencia de hiperglucemia también, ¿no? Tenemos algunas complejos. Entonces, va a aumentar la producción de azúcares. Muy bien, esto suele ser inicial en las etapas moderadas de la enfermedad. Sin embargo, cuando es avanzado, cuando es mayor, aquí sí tendríamos tendencia de hiperglucemia. Muy bien, ¿y esto por qué? Pues por lo mismo, ¿no? Recordamos que esto también se encarga de mantener cierta glucemia basal a través de gluconeogénesis desde los aminoácidos y a través de glucogenólisis. Si ha muerto, pues nadie va a poder hacerlo, y si no puede hacerlo, tenemos a la hipoglucemia. Muy bien, vamos con las alteraciones de los lípidos. ¿Qué le va a pasar a los triglicéridos? ¿Aumentarán, bajarán o estarán normales? Aumentan, ¿qué se llama? Están normales. En realidad están normales, ¿por qué? Porque por un lado disminuye su síntesis, pero también disminuye su captación, ¿no? Entonces, los triglicéridos no sufren ningún cambio, o al menos no un cambio que sea muy marcado. Vamos con el siguiente, colesterol. ¿Qué le pasará al colesterol? ¿Subirá o bajará? ¿O se mantendrá normal? ¿Normal? ¿Qué hacía el hepatocito con el colesterol? Produce colesterol. Si matas a qué produce colesterol, ¿tu colesterol baja? Baja, exacto. Tiende a haber una disminución del colesterol. Ojo, estamos hablando solo de lesión del hepatocito, no nos hemos metido todavía con colestasis, ninguno de sus síntomas. Muy bien, estamos hablando de lesión primaria del hepatocito. Vámonos con la LCAT. ¿Para qué servía la LCAT? Para la esterificación del colesterol, es decir, para depositar ese colesterol dentro de las membranas. Si es que no hay hepatocito, no hay LCAT. Y si no hay LCAT, pues el colesterol va a tender a depositarse en las superficies de las células. Sobre todo hay una que se afecta, en realidad hay dos. Primero es una que tiene forma de disco bicóncavo y que básicamente es una membrana, un citoplasma y mucha hemoglobina, el glóbulo rojo, ¿no? El eritrocito. Resulta que cuando tienes tu eritrocito en un contexto de hipercolesterolemia, en un contexto de ausencia de LCAT, pues el colesterol tiende a depositarse en su membrana. Y cuando se deposita, lo hace con forma de pinchos, con forma de espinas, como si fueran puntas, como si fueran púas. Esta célula que tiene puntas, recordamos que espina en griego quiere decir acanto, se llama el acantocito. El acantocito es una célula característica de situaciones en las cuales obtienes mucho colesterol y tienes alteraciones de las enzimas que manejan el colesterol. Todos podrían haber diagnósticos. Bueno, ¿qué es el diagnóstico? Pues vamos a las formas. Tiene forma de diana, ¿no? Tiene forma de tiro al blanco, por eso se llama diagnóstico. Una parte central muy periférica y una parte central igual de periférica. No es su núcleo, ojo, recordamos que está nuclear. Simplemente que tiene una zona central que es muy teñida. Ok, y esto les damos bueno, ¿no? Porque esto te va a producir anemia. ¿Qué otra célula más se afecta? Se afecta la plaqueta. Y si se afecta la plaqueta, vamos a tener una alteración de tipo funcional. En este caso, por lesión de su membrana. Si se acuerdan, el proceso, de hecho, la activación de la cascada de coagulación, ¿dónde ocurre?
en los fosfolípidos de la membrana de la plaqueta. Si dañas su membrana, pues no vas a poder trabajar muy bien con la coagulación y eso te va a producir una trombopatía. No confundan trombopatía con trombocitopenia. La trombocitopenia es una alteración cuantitativa de la función plaquetaria, ¿no? Tienes pocas plaquetas. La trombopatía es una alteración de la calidad cualitativa, ¿no? Tus plaquetas las tienes, pero no funcionan bien. No funcionan bien porque su membrana está lesionada. Muy bien. ¿Qué más nos falta? ¿Listo? Ya, vamos con las proteínas. Se producen aquí N cosas. La primera, se producía la albúmina. Si el eritrocito muere, ¿qué le pasa a la albúmina? ¿Sube, baja o se mantiene? Baja, muy bien. ¿Y cuál es la consecuencia de la hipoalbuminemia? Ya no hablé transporte de muchas cosas, pero hay alguien sí que le puede panear. Tienes que poner un déficit acá para tener tiempo corriente. ¿Para qué más servía la albúmina? Aparte de como la albúmina. ¿Cómo es? David Frankenstein. La también a la presión oncótica del plasma. Si no hay albúmina, cae la presión oncótica. Y si cae la presión oncótica, ¿qué manifestación tenemos? Hemorragias. Edemas, claro. Edemas. Derrames. Asitis. Muy bien. Ya. Producíamos factores de la coagulación. Si este muere, los factores suben, bajan o se mantienen. ¿Cómo es? Suben, bajan o se mantienen los factores. Estamos destruyendo la fábrica de factores. Ya, disminuye. ¿Y qué pasa si disminuyen los factores de la coagulación? ¿Qué expresión clínica tendríamos? Ya, muy bien. Diátesis hemorrágicas. ¿Qué más? Se altera la transaminación. ¿Qué pasa si se altera la transaminación? ¿Podrás producir urea? No, muy bien. Disminuye la urea. Si medimos tu urea en tu sangre, está disminuyendo, está mal. ¿Qué va a pasar con el amoníaco? Recordamos que en la transaminación, el que queda como metabolito es el amoníaco, ¿no? ¿Qué le va a pasar? ¿Sube, baja? Sube, muy bien, porque no puede convertirse en urea, ¿no? Y como no puede convertirse en urea, se acumula. Vamos a tener un aumento en los valores de H3, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otra alteración más podrían deducir de eso? ¿Tendríamos alguna alteración ácido-básica? Sí, ¿no? Vamos a tener alcalosis metabólica. ¿Y por qué? Porque si se acuerdan, para producir urea necesitamos amoníaco y bicarbonato. Si estas enzimas han desaparecido, el bicarbonato se acumula y si se acumula vamos a tender a tener alcalosis metabólica. ¿Ya? Es una complicación que va a tener la transaminación. Muy bien. Y finalmente vamos a tener alterados algunos aminoácidos, ¿no? En este caso va a pasar algo bien interesante. Se acumulan los aminoácidos ramificados, aminoácidos aromáticos, y disminuyen los aminoácidos ramificados. Dentro de los aromáticos vamos a hablar de tres que van a ser cruciales para tener de distintas cosas. Aquí juega la fenilalanina, juega la tirosina y juega el triptófano. Muy bien. Se alteran las vitaminas. ¿Qué pasa si nos falta vitamina D? Sí, no estamos quitando todo hasta este lado. ¿Qué pasa si ya no tenemos reservas de vitamina D? ¿Qué no tenemos vitamina D? Vamos a tener osteomalacia. Y si eres niño, raquitismo. Con todo lo que esto conlleva. Deformidades, alteración del desarrollo óseo, osteopenia, fracturas y demás. El centro de la vitamina A no suele ser muy manifiesto, ¿no? Tienes que tener un déficit muy marcado para alterar la vitamina A. Muy bien, ya nos va a hablar mucho así.
Vámonos con la parte número 2, con la bilis. ¿Qué le va a pasar a la bilis si es que el hepatocito muere? ¿Qué creen que pasa ahí? ¿Se produce o no se produce? ¿Cómo se produciría o no se produciría en la bilis? No. ¿Y eso qué va a producir? Que todos estos metabolitos se acumulen, se van a acumular en nuestra sangre, ¿no? Porque el pobre se ha llenado de esas sustancias y ahora que no puede producir bilis, pues se van a acumular y al final van a salir hacia los vasos sanguíneos, ¿ya? ¿Y eso qué te va a producir? Pues que la bilirrubina va a salir y si la bilirrubina sale vas a tener ictericia. Y puedes tener datos de colestasis, datos de síndrome colestásico. Muy bien. ¿Qué pasa si se altera la biotransformación? Le podemos dar cualquier fármaco sin esperar reacciones adversas. No, porque el que metaboliza fármacos ha muerto, ¿no? Entonces vas a tener una mayor tendencia a las reacciones adversas medicamentosas, ¿no? Sobre todo por aquellos que sean metabolizados en el hígado, ¿no? Recordemos que los grandes órganos de excreción van a llegar a ser tanto el hígado como el riñón. Entonces, sobre todo afecta a aquellos fármacos que tengan metabolismo eminentemente hepático, que son la amplia mayoría. Miren, ¿qué más tendremos? Se van a empezar a acumular cosas, ¿no? Porque recordamos que nuestro hepatocito recibía doble drenaje vascular. Uno que le viene de la arteria hepática, sangre rica en oxígeno, y otro que le viene de la vena porta, sangre que viene desde el intestino. El intestino no crean que es una gran maravilla, en el intestino viven miles de cosas, viven miles de bacterias, y esas bacterias producen muchas veces tóxicos que el hepatocito metaboliza para que no lleguen al cuerpo. Si es que el hepatocito ha muerto, pues nadie va a poder metabolizar eso, y eso va a fomentar un aumento del tránsito de compuestos intestinales. Y esto es un show. Vamos a ver que esto es bien importante para entender muchas cosas. Sobre todo aquí vamos a hablar de dos. Van a comenzar a pasar muchos vasodilatadores y van a comenzar a pasar falsos neurotransmisores. Estos son compuestos que las bacterias elaboran, que elabora el endotelio del intestino y que el hepatocito, como ya no está, pues no puede hacerse cargo de ellos. Hay un compuesto que se acumula, los mercaptanos. Y cuando se acumulan los mercaptanos, que también vienen desde el intestino, van a producir un olor bastante característico, un olor propio del aliento expirado. Ese olor se conoce como el fetor hepático. El fetor hepaticus. El fetor hepático, ¿no? Que es básicamente el exceso de mercaptanos que han pasado desde el tubo digestivo hasta la circulación, ¿no? Se dice que queda un muy mal olor, un olor similar a rata, similar a cadáver, ¿no? Le ha dado distintas denominaciones para referirse a esto. Yo nunca percibo uno de estos, pero bueno, es la descripción que clásicamente se hace. Ya. ¿Qué pasa si se altera el sistema fagocítico mononuclear? ¿Para qué sirven los macrófagos? Para defendernos. Muy bien, ¿qué más hace? Ya, ¿qué más? ¿Qué relación tendrán en relación a los inmunocomplejos? Era un inmunocomplejo, ¿se acuerdan? Anticuerpo más antígeno, ¿no? Es la unión del anticuerpo con su antígeno. Entonces, ¿creen que cuando eso ocurre, ese complejo está circulando forever and ever en nuestro cuerpo? No, porque podría desencadenar una respuesta inflamatoria en cualquier parte, que de hecho esa es la base fisiopatológica del lupus, ¿ya? Para evitarlo, nosotros tenemos macrófagos que se encargan de fagocitar esos inmunocomplejos y que solamente actúen el tiempo que tienen que actuar. Si es que los macrófagos del hígado mueren, pues ya no pueden fagocitar inmunocomplejos. Eso va a hacer que tengas un aumento de la cantidad de inmunoglobulinas. Eso se va a llamar hipergammaglobulinemia. Que en general no tiene una traducción patológica, ¿ya? Pero sí es un hallazgo de laboratorio bastante característico de los estados de insuficiencia hepática, sobre todo crónica. Muy bien. Finalmente las alteraciones hormonales, ¿no? Son bien interesantes. Hemos dicho que metaboliza estrógenos, ¿no? ¿Qué pasa si no metabolizas estrógenos? ¿Se acumulan o disminuyen? Se acumulan, muy bien. Vas a tener un estado de hiperestrogenismo.
¿Y qué consecuencias te produce el hiperestrogenismo? ¿Qué produce el hiperestrogenismo? Embarazo. Y si es varón. ¿Quiénes de los varones tienen insuficiencia eréctil? ¿Qué podemos hablar de varón? A veces no se embarazan, ¿no? Pero sí podemos hablar de mujer. Feminización. Claro. Dentro de esto va a estar la ginecomastia, la atrofia testicular y va a estar la disminución de la libido, ¿no? Si es que eres mujer, van a haber alteraciones de las reglas, ¿no? Vas a alterar tu ciclo menstrual habitual. Ok. ¿Qué más? Resulta que los estrógenos son elementos que también son vasodilatadores. Entonces, van a producir vasodilatación cutánea. Y esta vasodilatación cutánea se va a manifestar en forma de dos lesiones que son bastante características del hiperestrogenismo en general. Del hiperestrogenismo. También lo han debido ver en cualquier embarazo. La primera es esta, ¿no? Un vasito en la piel que está dilatado y que tiene unas rayitas a su alrededor. ¿Qué se llama eso? Es lo que cuando la mujer se embaraza le sale de su medio, de tórax. Sí, es no, ojalá. ¿Qué cosa es? Arañas vasculares, las spiders, las telangiectasias. Bueno, vamos a tener eso, ¿no? Y en segundo lugar, el eritema palmar. El eritema palmar. Lo mismo, vamos a tener una vasodilatación a nivel de las palmas, eso va a hacer que se vea todo mucho más rojizo. Ya. ¿Qué más? Vas a alterar el metabolismo de distintas hormonas. ¿Ya? Eso va a inducir la acumulación de algunas, acúmulo de ciertas hormonas, sobre todo peptídicas. Aquí podemos hablar de varias. Se acumula la aldosterona y está implicada en la patogenia de la citis, se acumula la gastrina y está implicada en la patogenia del eje que acompaña a la insuficiencia hepática. Podemos hablar de N hormonas. Y también disminuye alguna. ¿Se acuerdan qué hormonas se producen en el hepatocito? Que es importante para el desarrollo óseo y la masa muscular. ¿Cuál? La GH, no, la GH es la el IGF-1, ¿no? El factor de crecimiento like insulina del tipo 1, la famosa somatomerina C, ¿no? Recordamos que la hormona del crecimiento no actúa directamente sobre los huesos, sino que lo que hace es actuar en el hígado libera IGF-1 y el IGF-1 es el que después se va a las metáfisis de los huesos, ¿no? Para de ese modo garantizar el adecuado desarrollo, el adecuado crecimiento en el líquido urinario, la conservación de la masa muscular y demás. Pues en este caso disminuye el IGF-1 y eso también tiene sin consecuencias en cuanto a la masa ósea. Muy bien, esto que hemos descrito aquí son las manifestaciones de la disfunción hepatocelular. Es cuenta que es bastante deductivo, bastante lógico. Ahora, estas alteraciones se juntan y nos crean síndromes. Hay 6 grandes síndromes vinculados a la insuficiencia hepatocelular. A ver, yo creo que me voy a tener esto. ¿Puedo borrar eso? Ya, vamos. Ahora solamente vamos a juntar todo esto y le vamos a poner síndromes. Estoy hablando de que es bastante lógico también. Ok, listo, ¿no? Hay 6 grandes síndromes vinculados a la insuficiencia hepatocelular. El primero se llama síndrome hematológico. No hay mucha novedad. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pues alteraciones hematológicas. ¿Qué alteraciones hematológicas creen que encontraríamos en una insuficiencia hepatocelular? Muy bien, basado en lo que hemos contado, van a haber 2 grandes, ¿no? Vasopenia. La acantosina afecta al glóbulo rojo.
Aquí van a jugar todos los globos rojos. ¿Qué más? ¿Qué otra célula hematológica más se altera? La plaqueta. Y si se altera la plaqueta, vas a tener diátesis hemorrágicas. Ya. Muy bien, entenderemos el porqué de estas cosas. La anemia va a tener distintos mecanismos para aparecer. Se hablan de varios, ¿no? Se hablan de 4. Vamos a mencionar los más importantes. Primero, ya lo hemos visto, ¿no? Alteraciones de la membrana. Los acantocitos, las alteraciones de su composición van a dañar a la estructura del glóbulo rojo. En segundo lugar, vas a tener alteraciones de, se le llama alteraciones hipoplásicas. ¿Por qué? Porque va a disminuir el estímulo que actúa sobre la médula ósea. ¿Ya? Disminuye llamemos de los factores que van a incentivar a la célula madre hematopoyética a reproducirse. Se dice que también tienes un déficit por hemólisis. Déficit hemolítico. Y finalmente un déficit hemorrágico. El hemorrágico se explica por la hipertensión portal que muchas veces acompaña a la insuficiencia hepática. Bueno, siempre que hay en este tipo de casos venas dilatadas, pues no es raro que algunos eritrocitos escapen a través de las venas, ¿no? Eso también te puede producir un componente anémico. En general, aquí la anemia suele ser de trastornos crónicos específica neumocrónica. Y el tratamiento pues es el manejo del endometrio básico. Ahora bien, ¿cómo explicamos las diátesis hemorrágicas? ¿Cómo se explicaría esto? ¿No? Okay. Todo lo que hemos contado. Todos se han afectado, ¿no? Alteraciones de factores de coagulación, muy bien. Trombopatía, hemos visto que la membrana de la plaqueta se ha alterado. Va a haber también un déficit de una hormona que se llama trombopoyetina. ¿Se acuerdan dónde se produce la trombopoyetina? En el hígado. La eritropoyetina se produce en el riñón, la trombopoyetina se produce en el hígado. Entonces, si muere el hígado, pues también muere esta hormona. Y poco más, ¿no? También nos va a explicar mucho del componente que realmente complica a los pacientes. Ya, vámonos con el siguiente. Se llama síndrome endocrino cutáneo. Tiene su epónimo, ¿no? Es el técnico, pero bueno, endocrino cutáneo. Lo mismo, ¿no? Van a haber alteraciones endócrinas que van a producir alteraciones en la piel. ¿Cuáles creen que sean las hormonas implicadas aquí? Muy bien, los estrógenos, ¿no? Hiperestrogenismo. Y el hiperestrogenismo nos producía espairos, etcétera, para el mal. Ya, ¿qué más? Un poco más, ¿no? Dentro del componente endocrino también hablaríamos de los datos de feminización. Vamos con el tercero. El tercero corresponde a un síndrome de circulación hiperdinamica. Ya, ¿qué es esto? La circulación hiperdinamica, no sé si lo han visto en la anterior semestre, pues también se estudia dentro de los trastornos hemodinámicos, pero bueno. Se define básicamente por un aumento de la uremia, una disminución de la resistencia vascular periférica, y en este caso vamos a tener asociada una mala respuesta a los vasoconstrictores. Entonces, este estado se tiene en el que vas a tener un aumento de tu volumen arterial circulante efectivo, tus presiones son bajas, pero no respondes muy bien a los vasoconstrictores que tu cuerpo produce. ¿Ya? Por eso se habla de hiperdinamica. Tienes mucha volemia, pero estás sometida a no ver los cambios en la presión. Ahora bien, ¿cómo se explica esto? ¿Cuál sería su fisiopatología? Bueno, lo hemos dicho, ¿no? Recuerden que el intestino produce miles de cosas, muchas buenas y muchas tóxicas también. Resulta que este va a producir una gran cantidad de metabolitos que van a ser vasodilatadores. Vasodilatadores. Tenemos varios. Tenemos
tenemos derivados del páncreas. El páncreas va a producir glucagón. Que bueno, no todavía es una rara, ¿qué es el glucagón aquí? El glucagón a dosis altas es vasodilatador, y es inotrópico positivo. Se lo puede utilizar en el manejo de cierta patología hemodinámica, cuando se maneja a dosis altas. Muy bien, ¿qué más? También juega aquí la liberación de compuestos como la histamina, que ya sabemos que es vasodilatador, y el péptido intestinal vasoactivo, que también es vasoactivo, es vasodilatador, y los compuestos endoteliales, ¿no? Recordemos que el endotelo produce dos grandes vasodilatadores, ¿no? El óxido nítrico y la prostaglandina, prostaglandina. Todo este combo normalmente es metabolizado por el hepatocito. ¿Pero qué ha pasado aquí? Que el hepatocito ha muerto, no hay hepatocito, ¿no? Entonces, si no hay hepatocito, no hay nadie que pueda metabolizar todas estas cosas, y estas cosas van a pasar libremente hasta la circulación sistémica, ¿no? Este paso se conoce como shunt. Es un shunt que está pasando desde la circulación portal, porque recuerden que la vena porta es la que lleva todos estos vasodilatadores, hasta la circulación sistémica. Por eso se le llama shunt portosistémico. Y el shunt portosistémico puede ser de dos tipos. Podemos tener shunts portosistémicos anatómicos y funcionales. ¿Cuándo es anatómico? Cuando tienes una estructura que está actuando como vía de paso entre la vena porta y la circulación sistémica. Los shunts anatómicos se desarrollan durante las colaterales de la hipertensión portal. Las varices esofágicas, las hemorroides, la cabeza de medusa, todos esos son shunts portosistémicos anatómicos, porque los miras, tú los puedes palpar. En cambio, los funcionales no se miran. Y el funcional es el que estamos observando aquí, ¿no? La insuficiencia hepatocelular. ¿Por qué? Porque como la célula ha muerto, indirectamente está conectando la sangre portal con la sangre sistémica, ¿no? No es como tal crear un vaso aquí, pero como el que lo controlaba ya no está, pues los elementos están pasando directamente desde la circulación a la otra. Por eso se habla de shunt portosistémico funcional, que es en este caso el que observaríamos. Muy bien, todo esto ¿qué te va a producir? Te va a producir un estado de hipergasto. ¿Se acuerdan cuál es la consecuencia de los estados hiperdinámicos? Pueden favorecer el desarrollo de una insuficiencia cardíaca. Si se acuerdan de tres tipos de insuficiencia cardíaca, ¿cuáles son? De gasto, de bajo gasto y de bajo gasto, ¿no? Generalmente hablamos de las de bajo gasto, ¿no? Pero puede haber insuficiencia cardíaca de alto gasto. Por ejemplo, eso aparece en la piotoxicosis, en el Fayette, en el embarazo. También aparece aquí, en la insuficiencia hepática crónica. Y es por eso, por este mismo mecanismo. Muy bien, vámonos con el cuarto síndrome. Aquí están los síndromes entre varios órganos. El síndrome hepatorrenal. Los creadores del hepatorrenal les ha aparecido el síndrome hepatopulmonar. ¿Qué creen que sea esto? Es la afectación de un órgano secundario a la falla hepática, ¿no? El síndrome hepatorrenal es el desarrollo de insuficiencia renal funcional. Esa palabra es clara. Insuficiencia renal funcional secundaria a un fallo hepático, secundaria a la insuficiencia hepática. En este caso, el riñón es la víctima. Él no ha querido hacer nada y tampoco le ha pasado nada a él, pero como el hígado ha fallado, lo ha hecho fallar al riñón. Aquí vamos a tener lo mismo, ¿no? El hepatopulmonar es la insuficiencia respiratoria funcional secundaria a la insuficiencia hepática. ¿Y por qué estamos subrayando el término funcional? Porque son conceptos que no tienen una base anatómica de por medio. Si tú haces una biopsia, la biopsia te sale normal. La biopsia es el gran estándar para hablar de alteraciones anatómicas, al menos en la parte clínica. Entonces, cuando haces biopsias, tanto riñón como pulmón, aquí no ves nada. Por eso se habla de alteraciones funcionales. El síndrome hepatorrenal va a estar constituido por tres grandes entidades. Tenemos por un lado la necrosis tubular aguda. En segundo lugar tenemos la glomerulonefritis de tipo IgA. Y finalmente al síndrome hepatorrenal como tal.
necrosis tubular aguda, ¿se acuerdan? El túbulo distal. Quiero hacer. Ya. Bueno, recordamos que la necrosis tubular aguda es la principal causa de insuficiencia renal parenquimatosa, insuficiencia renal intrarrenal. Como el mismo nombre indica, es un cuadro de isquemia sobre los túbulos renales, ¿no? Generalmente el afectado, ¿cuál es? El contorneo proximal, porque recuerden que es el que más energía gasta, porque es el que más cosas absorbe y por ende el más vulnerable a la isquemia. Pero también tiende a afectar a segmento ascendente de la CDGN y al túbulo colector. ¿Ya? Muy bien, ¿por qué está puesto aquí? Porque resulta que hay ciertos contextos en los cuales tener falla hepática te predispone a tener necrosis tubular aguda. Aquí juega el consumo de fármacos. El ejemplo típico es un antibiótico. ¿Se acuerdan cuál es el antibiótico? Uno de los más nefrotóxicos que hay. Penicilina. No. Cuando empiezan el antibiótico tiene que pasar en tres cosas: nefrotoxicidad, ototoxicidad y usos secundarios de la tuberculina. Mucha gente se ha quedado sorda. Los aminoglucósidos. Claro. Esos son los que clásicamente juegan aquí, ¿no? El consumo de aminoglucósidos. Muy bien, ¿qué más? Juega también el consumo de ciertos tóxicos. Como siempre, cosas que se metan por el hígado, pues también tienen producción renal para arriba. Vámonos con la glomerulonephritis IgA. ¿Por qué pasaría esto? Lo hemos dicho aquí, ¿no? ¿Quién captaba las inmunoglobulinas? El macrófago. Pero la célula de Kaplan ha muerto. Tienes muchas inmunoglobulinas. Y como tienes muchas inmunoglobulinas, van a comenzar a hacer tonteras. Tener muchos anticuerpos en tu cuerpo también es malo. Les he dicho, el recurso se fundamenta en eso. En este caso tienes mucha inmunoglobulina A, y esta inmunoglobulina A se va a depositar en la pared del glomérulo y te va a producir una inflamación, glomerulonefritis. De esto vamos a hablar cuando lleguemos al tema de patología renal, que es alucinante, son como 15 tipos de glomerulonefritis, ¿no? Entre las causas de nefríticos y nefróticos, ¿no? Vamos a detallar todos esos. Pero bueno, para hacerse el cuento corto, ¿no? Esto está muy vinculado a enfermedades infecciosas, sobre todo aquellas que afectan a las mucosas. Porque si se acuerdan, la IgA es la inmunoglobulina de las mucosas. Si estás resfriado, produces más IgA, y como en este caso produces más IgA, mucha de esa IgA se deposita en tu nefrón. Muy bien. Finalmente tenemos al clave, ¿no? El pato renal. Ustedes dirán, ¿por qué falla el riñón si es que ha fallado el hígado? Bueno, por lo mismo que acabamos de decir. Como el hígado ya no hay muchos vasodilatadores. Y si hay muchos vasodilatadores, ¿qué va a hacer el riñón? ¿Al riñón le conviene vasodilatarse? No. Porque si te vasodilatas pierdes presión, y si pierdes presión, pierdes filtrado. Entonces, ¿qué va a hacer el riñón? El riñón va a decir, no, yo no me voy a dilatar, yo voy a hacer vasoconstricción, va a liberar vasoconstrictores. Aquí es donde el riñón va a liberar al famoso adrenalgensina-aldosterona y va a liberar a la vía del sistema nervioso simpático, ¿no? Entre los dos va a tratar de contener, va a tratar de mantener cierta presión, ¿ya? Pero no lo logra. De hecho, comprime tanto sus vasos, que al final produce el efecto contrario, disminuye su filtrado. Porque mucha constricción también es mala, ¿no? En ese caso ya no pasa el flujo. Y disminuye tu filtrado. Y si disminuye tu filtrado, ¿qué manifestaciones clínicas vas a tener? Pues vas a tener polinuria, vas a tener azoemia y vas a tener hiponatriuria. Muy bien. Y finalmente el riñón va a fallar. Y es básicamente por esto. Él trata de compensar los vasodilatadores a su estilo, pero no le sale bien. Y finalmente desarrolla una falla renal. Hay dos grandes tipos de síndrome renal, el tipo 1 y el tipo 2. La diferencia es que uno tiene carácter agudo y tiene carácter subagudo. Muy bien. ¿Qué creen que va a hacer el riñón si es que está muy vasoconstreñido? ¿Liberará algo para compensarse? Sí, ¿no? Va a tratar de liberar vasodilatadores. De hecho, lo va a hacer. Va a liberar vasodilatadores. ¿Qué vasodilatadores libera el endotelio renal? ¿Se acuerdan?
ácido, yo digo, ¿qué más? ¿Qué más importante que eso? No, digo, tienes correlación farmacológica. Prostaglandina de 2. Si les digo fármaco que tiene prostaglandinas, ¿en qué pensamos? Claro, AINES, ¿no? En AINES. Generalmente este síndrome es desencadenado por el consumo de un AINE. Es la manifestación clásica del hepatorrenal. Suele ser desencadenado por un AINE, ¿no? Porque el riñón, mal que bien, estaba manteniendo su filtrado con prostaglandinas, pero tú le has tirado tu ibuprofeno, tu naproxeno, y eso ha bloqueado a la única vía que te estaba manteniendo bien, ¿no? Y de ese modo tiendes a desarrollar un hepatorrenal agudo. Su presentación suele ser clásicamente aguda y suele ser secundario a algo. Siempre que aparece un hepatorrenal hay que buscar una causa. Su causa más habitual es algo que se llama PBE. PBE quiere decir peritonitis bacteriana espontánea. De esto vamos a hablar mañana cuando lleguemos a la ascitis. Y las causas de la, o más bien lo secundario de la hipertensión portal. Generalmente hay algo que te descompensa para que tengas un hepatorrenal. Muy bien, ¿y cuál es el tratamiento? ¿Cómo tratamientos? ¿Vasodilatadores? No. En realidad no. ¿Te interesa aquí? Si te metes a jugar con los vasodilatadores, medio que no te ve muy bien, ¿no? Porque esto ya de por sí es muy delicado. No se cuenta que hay muchos vasodilatadores, puede que lo vasodilates mucho y demás. Aquí lo que se hace es tratar de devolverle volumen, pero por otra vía, por la vía de expandir el pulmón. Se utiliza albúmina. Generalmente pones albúmina y veo. De ese modo le estás devolviendo volumen, ¿no? A la circulación, y de ese modo estás restableciendo el flujo que normalmente debería mantener. Ya, y aunque no lo crean, se usa un vasoconstrictor a fin de mantener esta presión. En este caso se usa terlipresina. Bueno, esta no la deben conocer, se utiliza para cosas bien puntuales la terlipresina. Una de esas es esta, para el manejo del síndrome hepatorrenal. Es peligroso, ¿no? Porque si no te mata la terlipresina, te mata la terlipresina. Listo, vamos con el hepato pulmonar. ¿Qué va a hacer? 2/3 partes de lo mismo. Muchos vasodilatadores, ¿no? En este caso va a haber una gran vasodilatación pulmonar. Y si hay mucha vasodilatación pulmonar, vas a tener dos consecuencias, ¿no? La primera, que vasos muy dilatados no permiten que se oxigene bien, vas a tener hipoxemia. Y la segunda es que vas a tener alteraciones del gradiente arteriovenoso de oxígeno. Esto se va a manifestar a través de tres distintos patrones. Primero, va a haber una alteración de la relación ventilación-perfusión. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, en el pulmón tenemos al vasito sanguíneo y a su alrededor el alveolo. Entonces, ¿qué pasa si nuestro vaso sanguíneo se dilata? Pues que se dilata tanto que aprieta el alveolo y el pobre alveolo no puede adaptarse a ese cambio. Y eso va a limitar mucho la capacidad de intercambio que tiene. Esa es la próxima alteración de la relación ventilación-perfusión. Segundo mecanismo, alteración de la relación difusión-perfusión. ¿Por qué? Porque si tu vaso es muy dilatado, pues los eritrocitos que estén aquí en la periferia van a poder ventilarse, van a poder difundir bien, van a poder hacer hematosis. Pero ¿qué va a pasar cuando están en el centro? ¿Podrán hacer una buena hematosis? No, pues porque se han quedado al medio de la columna de líquido, ¿no? Entonces eso va a limitar mucho su difusión y también te va a producir hipoxemia, ¿no? Y la tercera, el tercer mecanismo es el desarrollo de mecanismos de shunt intrapulmonares. Shunt intrapulmonares. La concentración directa entre cavidades izquierdas y derechas. Bueno, ahí es donde finalmente entran los cambios complementarios. No mide burbujas de la derecha a la izquierda, entra en examen de imagen y demás. Vamos a entrar con eso en el libro. Muy bien. Y finalmente el último síndrome corresponde al síndrome neuropsiquiátrico, ¿no? Aquí juega la famosa encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática. Bueno, la encefalopatía hepática se define como aquel síndrome integrado por signos clínicos, electroencefalográficos e imagenológicos que tienen una causa hepática, que se deben a una alteración del hígado. Esta parte es bien interesante. Resulta que para una encefalopatía hepática necesitas tres factores. Primero, necesitas un
contado aquí, ¿no? Cortas al hígado y te pasas directamente desde el intestino hasta la circulación. Y ahorita vamos a ver por qué esto es importante. El segundo elemento van a ser los factores necesarios, ¿no? Llamamos los factores participantes, los factores etiológicos. Para que esto ocurra, pueden tener varias causas, ¿sí? Pero la más importante es la presencia de toxinas intestinales. Entonces, ahora el intestino es malo y produce cosas, sí, como les decía, el intestino produce muchas cosas malas. Entonces, resulta que dentro de esas toxinas intestinales hay una que es bastante crítica, que es el amonio y el amoníaco. Bien. Bueno, vamos a repasar un poquito de química. Recordamos que el cambio entre amonio y amoníaco depende del pH, ¿no? Si es que estás en un estado ácido, tienes que estar en estado de amonio, como si fueras un pH alcalino, tienes que pasar al amonio. ¿Por qué es importante? Porque si se acuerdan, este compuesto pasa a través de difusión simple. Y como pasa a través de difusión simple, es muy fácil que infiltre las células y que produzca lesión tóxica intracelular. Si se acuerdan, estos compuestos son tóxicos por el efecto que producen en el interior de la célula. Muy bien, veamos qué es lo que va a hacer este compuesto. Este va a actuar a través de dos vías. Actúa a través de una vía directa y de una vía indirecta. Muy bien. Como les decía, se produce en el intestino. Normalmente el hepatocito lo metaboliza, pero no hay hepatocito. Si no hay hepatocito, pues pasas directo hasta la gran circulación. Es así como vas a llegar al sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central vas a comenzar a alterar muchos mecanismos que hay ahí. Primero, por la vía directa, resulta que el amonio va a desaminarse y va a participar en la síntesis de un compuesto que se llama glutamina. ¿Tiene sentido, no? Amonio, amina, necesita de la participación de este compuesto para producirse. Muy bien, pero ¿cuál es el precio a pagar para producir glutamina? Que vas a consumir un compuesto que se llama alfa-cetoglutarato. ¿Y se acuerdan para qué sirve el alfa-cetoglutarato? Muy bien, para el ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, se altera el ciclo de Krebs, ¿no? Va a disminuir la producción energética por medio del ciclo de Krebs. Bien. Va a disminuir la respiración oxidativa. Y si disminuye la respiración oxidativa, ¿qué hacen las células? Oye, no, no entiendo. Respiración sin oxígeno, respiración anaerobia, ¿no? Respiración anaerobia. Entonces, vas a tender a hacer respiración anaerobia. Y si haces respiración anaerobia, ¿cuál es el resultado? ¿Se acuerdan en qué se convierte el ácido pirúvico en ese caso? En ácido láctico, muy bien. Vas a comenzar a producir ácido láctico. Y el ácido láctico es un ácido. Si es un ácido, va a estimular el centro de la respiración para que hagas hiperventilación. Y si haces hiperventilación, vas a tener acidosis o alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria, exacto, porque disminuye la presión ósea. Y entras en alcalosis. Estando en alcalosis, este compuesto deja de convertirse en glutamina y se convierte en NH3. Y este es muy tóxico, ¿por qué? Porque este pasa fácilmente por la barrera hematoencefálica. Recordamos que la barrera hematoencefálica es la gran barrera que separa las cosas de la sangre de las cosas del sistema nervioso central. Como este es un gas muy difusible, pues va a poder pasar fácilmente a través de la superficie, ¿ya? Y de ese modo va a ingresar a las neuronas de la producción tóxica. Muy bien. ¿Qué otra vía de acción más tiene? Tiene una vía de acción indirecta. Esta vía indirecta va a estar muy ligada con lo que hemos comentado respecto a la glutamina. Resulta que cuando produces mucha glutamina, también aumentas la producción de unos compuestos que son compuestos depresores del sistema nervioso central. Y dentro de estos aparece el GABA. ¿Qué función tenía el GABA? ¿Se acuerdan? Inhibidor. Muy bien, es un potente depresor de la función del sistema nervioso central. Ya, ¿qué más? ¿Se acuerdan para qué servía el alfa-cetoglutarato fuera del ciclo de Krebs? ¿Qué neurotransmisor dependía de esto?
te está faltando alfa-cetoglutarato, pues te falta glutamato. Y si te falta glutamato, ¿para qué sirve el glutamato? Excitador, ¿no? Dense cuenta que todo está yendo en un sentido, todo está yendo en el sentido de inhibir cosas, de apagar cosas. Muchos inhibidores, lesión tóxica, te cargas a los excitadores, ¿no? Más, ahora vamos a ver cómo confluye todo esto en el famoso coma hepático. Ya. ¿Qué más? Aparecen otros compuestos, ¿no? Estos ya son accesorios. Juega la vía de los oxidones, que también se van a convertir en GABA, y en los falsos neurotransmisores. Los falsos neurotransmisores son también inhibidores, son depresores del sistema nervioso central, por eso son peligrosos. Y finalmente aumenta la síntesis de triptófano. Y el triptófano va a ser parte de la vía sintética de la 5-hidroxitriptamina, es decir, de la serotonina. Y el aumento en serotonina también va a producir una función inhibidora. Ya, muy bien. Entonces ya hemos visto que hay mucha producción de compuestos inhibidores, ¿no? En general. Y la tercera gran pregunta sería, ¿cuáles van a ser los desencadenantes? ¿En qué contextos creen que podría ocurrir toda esta reacción? Todo lo que les comentaba aquí. ¿Cuándo creen que tú podrías tener una gran carga de urea, una gran carga de compuestos intestinales pasando a tu sangre? Hay aquí clásicamente tres desencadenantes vinculados. El más importante es el aumento del consumo de proteínas en la dieta. Porque claro, ¿de dónde sale todo esto? Amonio, amoníaco, metabolitos, aminoácidos, del metabolismo de las proteínas de la dieta, ¿no? Si se acuerdan, ¿qué hace nuestro intestino? Destruye las proteínas y se queda solo con los aminoácidos, ¿no? Se queda solo con lo más básico. Entonces, si tú tienes una dieta que sea rica en proteínas, pues vas a tender a, y tienes además todo esto, ¿no? Vas a tender a desencadenar, podría ser un desencadenante de encefalopatía hepática. ¿Qué más? Si estás estreñido, podría ser. ¿Qué creen? Sí, ¿no? Porque si tienes mucha masa fecal en tu intestino, ¿qué hacen las bacterias? Tienen más tiempo para contactar con toda esa sustancia, ¿no? Y como tienen más tiempo, elaboran más toxinas. Y si elaboran más toxinas, pues aumenta la probabilidad de desencadenar este cuadro. Muy bien. ¿Qué más? Podríamos desencadenar también un fenómeno de... ¿Puedo desencadenar? Hay fármacos. Son clásicos algunos neurolepticos. También puede jugar aquí. Entonces, dense cuenta que son causas que en general tienden a aumentar la cantidad de proteínas que tenemos en nuestra dieta, a las infecciones. Las infecciones, no lo he dicho. Tú si eres generalmente un paciente con insuficiencia hepática, tienes algo de líquido en tu abdomen. Y cualquier líquido acumulado son excelentes medios de cultivo para muchas cosas, ¿no? Entonces ahí es donde las bacterias aprovechan de proliferar, y si tienes muchas bacterias, muchas toxinas, pues desencadenas el cuadro. Y otros desencadenantes más. Pero bueno, estos son los más relevantes. Ya. ¿Cuál va a ser la clínica que nos va a presentar el síndrome de encefalopatía hepática? ¿Cuál creen que sea la clínica que presenta? Su clínica va a pasar a través de 4 grandes fases. Son las fases de... Bueno, pasas a través de fases. La fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Contrario a lo que parece, en la fase 1 no estás apagado, en la fase 1 estás hiperestimulado, estás irritable, eufórico, ¿no? con algunas alteraciones motoras y demás. Aquí suele predominar la euforia. En la fase 2 aparece una alteración motora que es clásica. ¿Se acuerdan cuál era? La alteración motora clásica de la encefalopatía hepática. Se la vería, ¿no? Entonces tira sus manos y temblaba. ¿Cómo viste entonces el movimiento? ¿Cuál era? Bueno, digo, estamos a 3 del primer minuto. La asterixis. La asterixis. La asterixis es la alteración característica de la fase 2. ¿Ya?
Puede presentarse de la 1 a la 3. De hecho, hay asteriscos en todas estas fases. Pero bueno, es la clásica de la fase 2. En la fase 3 ya empezamos a estar apagados. Aquí ya tenemos la obnubilación. Obnubilación, aquí ya empieza a haber alteraciones del lenguaje, alteraciones de la memoria, de los movimientos y demás. Y finalmente, si no las controlamos de aquí, pasas a la etapa 4. En la etapa 4 ya la persona no responde. Aquí ya estás en coma. Eso es lo que define la etapa 4, ¿no? El coma hepático. Eso va a ser una serie de pasos, ¿no? Todos te llevan a lo mismo. Defines funciones centrales y poco a poco te vas alterando, ¿no? Alteras circuitos de comportamiento, circuitos motores, circuitos de la conciencia y terminas en el coma. Si apagan los circuitos uno por uno. Muy bien. ¿Qué más? Las alteraciones, si se dan cuenta, suelen ser muy difusas, suelen ser alteraciones que tienen un fuerte predominio de la alteración de la conciencia y de cuadros motores. Pero algo que nunca va a tener la encefalopatía hepática son datos de focalidad. ¿Por qué? Porque si te digo focalidad neurológica, ¿en qué pensamos? ¿En qué piensas? Cualquier paciente que tenga focalidad neurológica, ¿cuál debería ser su primera sospecha diagnóstica? Que de hecho está en la definición de esa palabra. Ictus. Claro. ¿Cómo se define ictus? Focalidad de inicio súbito por debajo, con alteraciones imaginológicas clínicas por encima de 24 horas del cuadro, ¿no? Desde el inicio del cuadro. Al paciente con insuficiencia hepática igual le puede dar ictus, ¿no? De hecho, puede tener también su cirrosis y también dar los ictus. Y la gran diferencia es esta, la focalidad. Nunca vas a tener alteraciones focales, y las alteraciones siempre van a ser difusas. Muy bien, el diagnóstico creo que ya lo hemos visto, ¿no? ¿Cómo que se diagnostica esto? Claro, clínica. Los mismos estadios son clínicos, ¿no? ¿En qué punto dice, hay un electroencefalograma? Pero bueno, si quisiera lo puedes hacer el electroencefalograma, ¿no? Vas a ver alteraciones en el patrón de puntas, ¿no? Que también es característico del cuadro, pero raras veces se hace, porque básicamente con el antecedente y la clínica y el principio. ¿Y cómo ven central? Su tratamiento también es muy fisiopatológico. ¿Cómo manejarían este cuadro? A ver, pensaremos. ¿Dónde estaba el problema? La fisiopatología es para eso, es para entender la raíz del problema y darle un tratamiento teológico. Estimulando qué cosa. Ya, le damos anfetaminas entonces. Cafeína. De hecho, no, si se dan cuenta, esta es la consecuencia, por esto este lado del cuadro, no es la causa. ¿Por qué hay muchos inhibidores? Porque algo está pasando en tu tripa, algo está pasando en tu intestino, ¿no? No están moviéndose adecuadamente las cosas, ¿no? Ya hemos dicho, estreñimiento, tienes muchas bacterias aquí, ¿qué podríamos dar? Pues algo que te permita evacuar más rápido las cosas. De hecho, el pilar de esta cosa, que si dan cuenta es mortal, es un laxante, que no lo crean. El pilar, la primera medida que se instaura es el uso de la lactulosa. La lactulosa y el lactiol, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, primero, es un laxante. Si es un laxante, ¿vas a ir más veces al baño? Sí, pues, ¿vas a vaciar más rápidamente tu intestino? Sí, y cuando vayas a vaciar, vas a perder solamente amoníaco, también vas a perder bacterias. Vas a perder bacterias también, ¿no? Entonces te conviene porque vas a permitir eliminar los que están produciendo las toxinas, los que están produciendo el compuesto, ¿no? Muy bien, ¿cuál es el segundo gran fundamento de eso? Y tal vez el más importante. Resulta que esto se convierte en ácidos grasos de cadena corta. Y de ese modo disminuye la producción de amonio y de amoníaco. Es un tratamiento muy dirigido, hace que las bacterias, en vez de consumir proteínas, se pongan a comer azúcar. Y como se ponen a comer azúcar, dejan de producir amonio y se ponen a producir cosas que no se absorben. ¿Ya? Y que de ese modo te permite facilitar o estabilizar mucho el tratamiento. Ya, ¿qué más se podría hacer? De hecho, se da por vía oral. Dirán, pero tal vez está dominado, ya se le pone una sonda. No pasa la sonda, bueno, sonda rectal. Por donde, pero hay que ponerle esto porque es el tratamiento base o el tratamiento pilar sobre el que se maneja la insuficiencia en ese protocolo. Le podemos dar antibióticos, ¿sí o no?
¿Qué dice? Claro, no es como tan infeccioso, pero el problema ¿dónde está? Que tienes muchos bichos y esos bichos están haciendo tonteras. Y el que te cuida no está, lo has matado, ¿no? Entonces, la otra vía sería pues que matan los bichos, ¿no? Y se utiliza un antibiótico, ¿no? Se utiliza la rifaximirina. ¿De dónde viene la rifaximirina? No. ¿Cómo es? No sale la cosa. Es el primo de la rifampicina. Claro, pertenece a su mismo grupo farmacológico. Son inhibidores de la RNA, sintaxis, las bacterias y demás cosas. Bueno, es amplio espectro. ¿Y cuál es su segunda gran ventaja? Que no se absorbe. Por eso se usa rifampicina. Si no se absorbe, pues belleza, ¿no? Porque este antibiótico se va a quedar en la pared del intestino y va a matar todo lo que viva ahí, porque no se absorbe, ¿no? Eso garantiza que te permite manejar de manera más adecuada este trabajo. Y ya sobre esto, pues irías con lo demás, ¿no? Puedes poner más ascensos armónicos, si no les pone nada de esto, que sea cirugía, exacto, trasplante de cuerpo. Si no les pones nada, es criterio clase C, no se puede sacar para que te pases un hígado. Porque claro, la otra es, si no les he ponido nada de esto, pues en moto no te volveremos a poner el guardia. Y eso solamente te da la vida, tal vez bien para. Bueno, en general así se maneja, ¿no? Es un tema que manejan sobre todo los gastos. Es bastante interesante. Muy bien, así que es el modo de insuficiencia hepatocelular. ¿Cómo más es? A ver, ¿qué más es? 34.